Padre, te damos gracias, Señor nuestro, por darnos la oportunidad de nuevo continuar, Señor, con el deseo en nuestro corazón y con la ayuda de tu Santo Espíritu de continuar mirando, Señor, más allá de lo que posiblemente llegamos a creer, Señor, y es toda la persona de tu divinidad, Señor Jesús, manifestándose a través de las verdades de tu palabra. Señor, gracias porque innumerables son las enseñanzas, Señor, que podríamos mirar y contemplar y aún quedar todavía muy lejos, Señor, muy lejos de entender con toda plenitud tu carácter, tu amor, tu persona. Pero indudablemente, Señor Jesús, sabiendo que el tiempo cada vez es más apremiante, cada vez más, Señor Jesús, necesitamos tener una certeza firme, no solamente en un conocimiento humano o un conocimiento, Señor, que está trasladado por pensamientos o deseos propios, sino un conocimiento, Señor, que nos deja mirar más tu gloriosa salvación para con nosotros. Ayúdanos, Padre, en esta tarde a poder encontrar en las innumerables, Señor Jesús, palabras que tú tienes, Señor, para poder conocerte más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia y que sea tu palabra hablándonos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto volver a verles, especialmente, hermanos, avanzando con la gracia de Dios en esta búsqueda, hermanos, por crecer, no solamente en el conocimiento, sino también, obviamente, en el amor a nuestro Señor. ¿Y qué más para crecer de esto? Que la palabra de nuestro Señor y obviamente la fuerza, toda la fuerza del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos guía, que nos consuela, que nos aconseja. Y el día de hoy, hermanos, pues les enviamos un saludo a todos aquellos que nos acompañan en esta tarde. Estamos rogando al Señor que se encuentren bien cada uno de ustedes. Y por supuesto, hermanos, que puedan estar, que podamos estar al pendiente, atendiendo estas enseñanzas. Sobre todo, hermanos, pues buscando que el Espíritu Santo nos lleve a tener una sensibilidad a nuestro corazón para poder tener una vida entregada y contemplada a nuestro único Salvador. Y el día de hoy, hermanos, pues vamos a iniciar con el punto número 18 de esta confesión bautista, en donde, hermanos, pues vamos a mirar otro aspecto muy importante para nosotros como cristianos, hermanos, que debemos de tener en cuenta y de tener memoria de este aspecto, porque uno de los errores posiblemente es en el no conocimiento de estas enseñanzas, es crear posibilidades, hermanos, o estar subjetivo a aquellos pensamientos que llevan al hombre, hermanos, a crear un panorama que está lejos de las verdades que la Biblia nos deja ver. Y uno de ellos es el punto número 18, que se trata de la seguridad de la gracia y de la salvación. Y primero que nada, hermanos, debemos de notar o entender por qué es necesario conocer referentemente a esta verdad que la palabra nos deja mirar, hermanos, que debemos de notar y tratar de entender, hermanos, que recientemente miramos lo que es la perseverancia de los santos, como esa búsqueda de parte del Señor por perseverar su obra en nosotros. Eso, hermanos, es una obra eficaz de parte del Señor,
pero de manera doctrinal no se entiende de la misma forma en relación a este tema, que es de la seguridad, de la gracia y de la salvación. ¿Por qué? Porque mientras que el otro nos deja ver obviamente la perseverancia que actúa de parte de Dios para con sus hijos, para con los suyos, hermanos, nosotros vamos a notar acerca de la seguridad, de la gracia y de la salvación como una verdad que envuelve a la iglesia o a los hijos de Dios, hermanos, para poder tener esa firmeza, no solamente en la perseverancia que Dios está logrando, sino una firmeza tal cual en la obra eficaz que nuestro Señor está haciendo, hermanos. Y es necesario conocer esta doctrina, obviamente, hermanos, porque conocer de la seguridad de la gracia nos va a llevar a contemplar un panorama en donde muchas veces las pruebas, hermanos, van a ser complicadas en nuestra vida, pero eso no significa que no tengamos seguridad en la gracia y la salvación que nuestro Señor nos ha otorgado por voluntad propia de Él. Entonces, humanamente, hermanos, pues obviamente la persona toma seguridad, las personas o la humanidad en general toma seguridad en muchos aspectos. Hay muchos ámbitos generales, hermanos, sobre los cuales las personas se sienten confiadas, se sienten seguras, y esto meramente o posiblemente, hermanos, por ese estado en el que el hombre busca preservar su vida. Y en esa intención posiblemente natural, hermanos, de buscar preservar su vida, pues obviamente crea ciertas cosas que lo lleven a tener una llamada seguridad, hermanos. Hoy, por ejemplo, podemos mirar a personas que recurren más a ciertos armamentos con el propósito de mantener su seguridad o su integridad. Eso hablando de un esquema general aquí en la tierra, hermanos, pero bueno, nosotros la palabra nos deja ver, hermanos, que hay una seguridad mayor que nos ha otorgado ya la redención en nuestro Señor Jesucristo para nosotros, la iglesia, y una seguridad, hermanos, basada no solamente en un afecto natural del amor del Padre hacia nosotros, sino basado obviamente en ese amor que el Padre nos entregó al suplirnos nuestro medio de salvación en Cristo para otorgarnos una salvación. Es por eso que es muy importante conocer, obviamente, hermanos, qué es lo que nos da seguridad al cristiano. ¿Qué le da seguridad al cristiano? ¿Qué hace que su alma no termine bajo el dominio o bajo la condición del pecado, hermanos? ¿Qué le da seguridad al cristiano? Esa podría ser la pregunta principalmente que responde este punto de la confesión, hermanos, porque inclusive vamos a mirar cómo hay una aparente confianza que el hombre tiene, creyendo que hasta posiblemente es parte de la salvación, pero hay engaño dentro de manera interna. Vamos a mirar eso, hermanos, cómo obtener la certeza y la seguridad de que tenemos la gracia y la salvación a favor nuestro. Para eso vamos a leer, hermanos, este primer punto, que es el que vamos a estudiar en este día, hermanos, y le pedimos al Señor que nos ayude mucho, porque no hay enseñanzas de las cuales, hermanos, nos sentamos ya suficientemente capaces como para no buscar esforzarnos. Por lo cual, entonces, vamos a leer este primer punto y poco a poco vamos a ir desmenuzándolo con la ayuda del Señor. Dice el punto número 1, dice: aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá.
Es Es sumamente importante, hermanos, la forma en la cual inicia este primer punto, porque da a notar, hermanos, una generalidad posiblemente que puede existir en la conciencia de las personas, hermanos. Con tristeza, obviamente, lo podemos percibir en las congregaciones o en nuestras propias congregaciones o en nuestras propias familias o hogares, hermanos, en donde la confesión hace notar, hermanos, el estado de algunas personas o aparentes creyentes o personas no regeneradas que pueden caer en un engaño, en el engaño posible, hermanos, de pensar o de engañarse a sí mismo en falsas presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios. Y eso es sumamente importante, hermanos, porque generalmente hay como que ciertas frases que hasta cierto punto son muy escuchadas, hermanos, o posiblemente no juzgamos, obviamente, a las personas que lo emiten o que lo hablan o que lo dicen así, pero generalmente es muy dado, hermanos, a que sea de esta forma, en donde personas contemplan una situación personal, una lucha, una batalla, hermanos, y pueden atribuirle a Dios, inclusive, hermanos, el hecho de que en esta situación complicada que posiblemente esta persona tuvo, pues le pueden atribuir la gloria a Dios, hermanos, y ciertamente es así, porque nada de lo que nos ocurre en nuestra vida está alejado de lo que hace Dios. Pero no es lo mismo reconocer que hay alguien que es digno de gloria por el acto que él hizo, a saber que aquel que lo hizo está con nosotros, está en nosotros. Muchas veces esa es la diferencia, hermanos, porque posiblemente habemos o podemos haber muchos hermanos que de una manera personal pudiéramos llegar a tener una percepción, hermanos, acerca de que por ciertas cosas que ocurren de una forma, creamos que el favor de Dios está con nosotros. Pero la realidad, hermanos, que a la luz de la palabra nos deja mirar, hermanos, que posiblemente vivan bajo un engaño. Posiblemente vivan, y no un engaño relacionado a la verdad de la palabra, hermanos. No, sino un engaño en la forma en la cual están tratando de manifestar ese favor de Dios, ¿no? En el cual aparentemente son acreedores. Por ejemplo, si nosotros pensáramos, hermanos, en que una persona dice para sí mismo, pues yo sé que Dios está conmigo, aunque yo vaya a bares, aunque yo vaya a lugares que propiamente no añaden una vida en santidad a mi alma, yo puedo caer en ese engaño. Creer que el hecho de que yo esté teniendo una vida entregada a mis pasiones, a mis concupiscencias, pueden las personas creer que Dios me guarda. Es como si alguien dijera, yo trabajo en una cantina, no por demeritar el trabajo de nadie, no por hacerlo menor al trabajo de nadie, pero en la calidad de la persona que ha sido redimida, es claro, hermanos, que debemos de buscar evitar aquellas situaciones que nos puedan provocar a dañar lo que nuestro Señor nos ha otorgado, que es la salvación, hermanos.
Y yo a lo mejor posiblemente tuve una experiencia o alguien tuvo una experiencia en donde la palabra lo llevó a arrepentirse, a decir, Señor, te voy a entregar mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta persona posiblemente tenía un trabajo antiguamente de lo que es en un bar o haciendo algún tipo de daño de manera general a las personas. Pero para esta persona posiblemente empieza a decir, pues es que el Señor me proveyó de este trabajo y pues no puedo despreciarlo. ¿Qué tal si el Señor quiere alcanzar a más personas? ¿Qué tal si el Señor me quiere usar para compartir el evangelio a alguien en ese momento? Entonces, este tipo de situaciones, hermanos, por lo engañoso de nuestro corazón, nos pueden llevar, obviamente, a tomar direcciones erróneas a muchos que aparentemente les pudieran hacer ver que Dios está a favor de lo que ellos están haciendo, ¿no? No lo olvidemos, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Nos deja ver de entrada, de manera directa, hermanos, cómo obviamente no podemos dejarle toda la seguridad de nuestra salvación y de la gracia que nos otorgó nuestro Señor a nuestro corazón. No podemos otorgarle, hermanos, esa seguridad, esa confianza, ese voto de confianza a nuestro propio corazón, porque obviamente nuestro corazón puede llevarnos tras errores. Eso no implica, hermanos, que el hecho de que cuando tengamos un corazón regenerado, no sintamos que en nuestro corazón que el Señor nos está hablando. Son cuestiones muy distintas, hermanos. Pero lo que es cierto, no podemos dejar a interpretaciones propias de nuestro corazón la dependencia y la seguridad que Dios nos ha dado en la fe, en la gracia, en su palabra, acerca de nuestra salvación. Yo no puedo pensar, o uno no puede creer en su corazón, que Dios está conmigo, a pesar de seguir bajo el dominio de las drogas o del alcohol. Esto es un error. No puedo decir, Señor, estoy bajo el dominio de las drogas, del alcohol, pero tú estás conmigo. ¿Por qué? Porque no he muerto. Porque aún me guardaste. Por ejemplo, una persona que ha sido dominada por estas cosas, hermanos, en algún lugar en donde el ámbito donde se encuentre, pues va a haber una riña, va a haber un acto violento, va a haber balazos posiblemente, y esta persona a lo mejor alguna vez conoció al Señor y va a decir, gracias Dios porque me guardaste. Pero al final va a continuar dedicándole su vida al engaño de su propio corazón, que lo lleva a creer que cuenta con el favor de Dios de la salvación, cuando esto es un acto que posiblemente está siendo guiado por el engaño propio del corazón. Y eso es triste, hermano, porque nosotros podemos mirar en los dos aspectos. En el aspecto de alguien que alguna vez tuvo un aparente acercamiento a la verdad de la palabra, a la experiencia de conocer cómo es la persona de Dios, pero no obtuvo un corazón regenerado, no obtuvo esta verdad penetrante sobre su corazón que lo llevara a alejarse de las maldades que cometía, a apartarse de los impulsos pecaminosos que día con día emitía. Esto es un engaño para muchos. Si tú, amigo, estás viviendo bajo este engaño, creyendo que tú puedes seguir drogándote, creyendo que tú puedes seguir tomando, creyendo que tú puedes seguir adulterando inclusive, y que todavía cuentas con el favor de Dios, déjame decirte que posiblemente es un engaño de tu corazón. Que Dios nos guarde de caer en la dirección o en la guianza y el engaño de nuestro corazón, porque horrendo será en el día en el que se tome a cuenta cada una de las cosas que el hombre hizo
Mateo 7 del 21 al 23 lo recuerda, hermanos. Cuando está ese momento en el que el Señor dice y habla, muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tantas cosas. ¿Por qué? Porque aparentemente en el corazón de ellos estaba el respaldo de las esperanzas falsas y presunciones carnales que los llevaban a creer que tenían el favor de Dios. Pero no había, sino que había una esperanza que perecería. Tan es así que cuando lleguen estos hombres y digan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, el Señor con toda verdad emitirá, no os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque un hacedor de maldad, hermanos, bueno, propiamente está guiado, impulsado 100% por su corazón, engañoso, malo, perverso, corrupto, totalmente depravado. Entonces, es donde debemos nosotros y cada uno de los que somos parte de la iglesia, hermanos, o de las congregaciones, examinarnos a nosotros mismos. No sea que caigamos bajo el engaño de nuestro propio corazón, llevándonos a esperanzas falsas y a presunciones carnales, creyendo que contamos con el favor de Dios hacia nosotros, creyendo que tenemos todo el apoyo de Dios hacia nosotros. Y no sea que estemos un día en esa situación, hermanos, y entonces humanamente muchos se den cuenta que nunca los conoció el Señor. Eso es terrible. Eso es tan difícil de digerir para muchos, hermanos. Pero lo que Dios está trasladando con esto es que busquemos la guianza y el auxilio del Espíritu Santo, que nos puede socorrer y convencer de la condición en la que vivimos, una condición engañosa dentro de nuestro propio corazón o dentro de nuestra propia conciencia, y que seamos liberados de la falsa guianza y engaño de nuestro corazón y seamos regenerados con un nuevo corazón, ahora con todo el deseo de luchar contra nuestra propia carne, de luchar contra el pecado, de luchar contra la maldad, de luchar contra nuestra vieja naturaleza y poner la mira justamente en nuestro Señor. Tan es así, hermanos, el acto que muchas personas pueden llegar a tomar en cuenta, que aun cuando nuestro Señor Jesús habla a través de Lucas 18, Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 14, desde el 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Nuestro Señor, hermanos, nos deja ver una parábola referente a un ejemplo claro acerca de lo que posiblemente es la confianza y la seguridad que las personas se otorgan de manera implícita en uno mismo. Tan es así que el Señor dice: a unos que confiaban en sí mismos.
Quiere decir que muchos hermanos de nosotros, aparentando posiblemente una vida un tanto encaminada a las obras religiosas, hermanos, puede manifestar una confianza propia. ¿Por qué? Porque va a llegar el punto, hermanos, en donde la práctica de ciertas cosas va a tomarse como un molde, un modelo seguro sobre el cual yo mismo puedo caminar. Si yo de manera principal le doy un esquema, vamos a llamarlo así, hermanos, o una forma a mi vida devocional, puede que me ayude, o me va a ayudar más bien. Pero si yo busco que esta forma sea implementada posiblemente en todos, porque a mí me funcionó, porque a mí me dio resultados, porque a mí me otorgó lo que yo necesitaba, hermanos, podríamos caer en el error de creer que nosotros tenemos los medios requeridos para que otros puedan solucionarse sus vidas, otros puedan tener ese estado sobre del cual aparentemente llevan una vida correcta, hermanos, un llamado molde. Pero la realidad, hermanos, es que cuando nosotros miramos esta parábola acerca del fariseo, tenemos que pensar, ¿de quién aprendió el fariseo? ¿Cuál fue su modelo a seguir de este fariseo? ¿Qué es lo que observaba este fariseo? Obviamente, hermanos, él no nació siendo así, posiblemente. Algo en su vida fue determinante para él llevar a cabo esta forma de vivir. Posiblemente fue el impulso de las Escrituras de manera implementaria. No que las Escrituras impulsen a mal, no, sino que el engañoso corazón corrompe y pervierte toda buena obra o cosa que el Señor ha dejado para nosotros. Y posiblemente, hermanos, el corazón de este hombre, de este fariseo, hermanos, obviamente empezó a mirar como muchos de las otras personas, aquellos que posiblemente tenían una oración elocuente, una oración agradable, pues eran bien vistos por los demás, eran tomados en cuenta por los demás. Y entonces muchos hombres se dejaron guiar o se dejaron llevar por un aparente modelo que era funcional o que servía. Pero el corazón estaba totalmente alejado de la persona de Dios y de la verdad con la cual debemos de buscar el rostro de nuestro Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos el estado sobre del cual el fariseo emitía el aparente favor que él tenía de Dios, hermanos, estaba totalmente sustentado en una esperanza propia, en los ritos, en las formas, en los modelos, en los moldes, y no tenía una comunión plena con la esperanza y con aquel que le daba seguridad. ¿Qué fue con lo que ocurría con el publicano, hermanos? El publicano, aunque no pareciera, tenía una seguridad de la gracia y de la salvación en él. ¿Por qué? Porque el publicano dice que estando de lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hermanos, este publicano, este hombre, sabía que tenía una seguridad en buscar humillado a la persona de Dios, porque solo Él le podía otorgar gracia y salvación. Sabía que nada de lo que él podía hacer, nada de lo que él podía llevar a cabo, iba a ser tomado en cuenta como un medio que supliera la seguridad de la gracia y de la salvación que él necesitaba. No, él sabía que la única forma sobre de la cual toda la seguridad que él tenía, todo el pensamiento propio que él tenía,
era rendirlo a la voluntad de aquel que le podía otorgar gracia y salvación. Su seguridad no estaba en él. Tan estaba en él, hermanos, que no decía nada de lo que había hecho. Posiblemente, hermanos, posiblemente pensemos, ¿qué tal si este publicano verdaderamente sí hacía obras que posiblemente eran agradables delante de Dios, hermanos, y que honraban a Dios? Pero él sabía que ninguna de estas obras que posiblemente él llegaba a hacer o llegó a hacer era digna de ser tomada en cuenta. Ninguna de las cosas que él podía hacer, nada de lo que él esperaba, nada de lo que él podía hacer, sabía que podía ser tomado en cuenta como una seguridad para la gracia y la salvación que él no merecía. Muchos hoy pueden vivir así, hermanos, creyendo que actuar de una forma en la iglesia les da una seguridad en la gracia y la salvación que Dios otorga. No, hermanos, la realidad es que no hay cosa que podamos hacer en esta tierra que nos dé seguridad de la gracia y la salvación que el Señor nos ha dado. Nada en esta tierra, nada de lo que podamos hacer nosotros de manera propia nos va a dar seguridad. ¿Quién nos da seguridad? Cristo Jesús, hermano. Ok, hermanos, Gálatas 6, versículo 3 nos dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esto es tremendo, la forma en la cual Pablo está buscando confrontar, y no solo Pablo, las Escrituras, la verdad, hermanos. La verdad de Cristo siempre confronta. Claro que te va a confrontar. Claro que te va a hacer sentir incómodo. ¿Por qué? Porque es tu carne, es mi carne, negándose a la verdad de la luz que Cristo quiere manifestar hacia nosotros, hermanos. Es natural. Después de que obviamente tenemos ese regalo de salvación en nuestro Señor, en nuestro ser queda todavía esa parte con la cual luchamos, nuestra carne. Y obviamente, hermanos, el que se nos hable, el que se nos diga, como la palabra lo dice el día de hoy, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Hermanos, mira, Pablo está manifestando, no te quedes como los otros, viviendo en su propio engaño de su corazón. Es obvio que Dios va a buscar que preserves en la salvación, y parte de esa perseverancia de los santos va a ser hacerte notar, hacernos notar si es que tenemos esperanzas falsas propias en una religión o en un estatus de vida o en la... Vas a notar, y esto no de manera propia. La palabra en sí mismo te va a llevar al estado sobre del cual te va a convencer. Así como dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Va a haber incomodidad posiblemente en tu corazón. Y no por la verdad, no por lo que uno pueda decir, sino por la verdad que está ahí. Está ahí sobre tu corazón diciéndote, sobre nuestros corazones, a veces dándonos muestra, contemplar si verdaderamente estamos aceptando el estado en el que nos encontramos. La forma en la cual lo va a hacer es haciéndonos estar un poco incómodos, por así decirlo. La palabra va a estar obrando en nosotros a tal grado que nos va a llevar a este estado. En una predicación, una joven pregunta al pastor de la congregación en Estados Unidos, de John MacArthur, y le preguntaba, ¿cómo puedo saber si soy salva? Pero esta pregunta la hacía mientras lloraba. Lloraba, hermanos, lloraba. Estaba llorando y decía, ¿cómo puedo saber si soy salva? ¿Cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo tener la seguridad de la gracia y de la salvación que Cristo me otorgó? ¿Cómo puedo tenerlo? Si aún peco, si aún me equivoco, si aún hago lo más sucio,
¿cómo puedo estar segura de que soy salvo? El pastor, con toda la dirección del Espíritu, le dijo, bueno, eso no es algo que un hombre pueda determinar, pero viendo por la forma en la cual tú estás reaccionando ahora, eres salva. Has creído en el Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Y esto no a través de una oración solamente. De verdad crees con todo tu corazón que no hay nadie en esta tierra que te pueda amar como Él te ama. Que no hay nadie en esta tierra, sobre la faz de la tierra, que te pueda salvar de la condición en la cual uno se encontraba sobre su pecado. Esta joven decía que sí, lo creo. Bueno, eres cristiana. Y así para muchos, hermanos, puede hacer eco esto. ¿Por qué? Porque la confianza y la seguridad de la gracia y la salvación está depositada en Jesús, en la obra que Él ha hecho, en la obra que Él hace. Y cómo la regeneración que Él ha llevado a cabo a través de esta obra redentora cada día toma más fuerza sobre nuestra vida. Esa debería ser una forma de mirar, hermanos, cómo la seguridad de la gracia y la salvación de nuestro Señor está a nuestro favor. ¿De qué forma? Mirando cómo su regeneración, la constante guianza de su palabra nos va encaminando, nos va llevando de manera creciente día con día. Día con día. Sí incrementan las luchas, sí, pero también incrementan la gloria de las victorias que el Señor tiene para con sus hijos. Por eso es que la segunda parte de este punto, hermanos, da a notar cómo la seguridad no está radicalmente en el engaño o en el pensamiento, la percepción que nosotros tengamos de nosotros mismos, por aparentemente hacer cosas buenas, por aparentemente tener obras, no, sino que nos lleva a tener una seguridad en lo que el Señor hace. Por eso la segunda parte dice, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. ¿Quieres tú saber qué es lo que te da seguridad? Bueno, no es nuestro engañoso corazón. Por más veces que hasta posiblemente uno pueda repetirse, soy salvo porque hoy no morí, soy salvo porque hoy no me fue tan mal en el día, soy salvo porque hoy me dieron un aumento en mi trabajo. Eso quiere significar que Dios está conmigo. Soy salvo porque no me ocurrió nada en esta noche y mi vida está completamente bien y hasta tuve opciones de ganar un ingreso más. No fue muy honesto, pero lo gané. Eso no nos da seguridad de creer o de saber que el Señor está con nosotros. No, eso es una esperanza perecedera. ¿Qué nos da seguridad? Lo que dice más adelante, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús. Eso es algo, hermanos, que obviamente la palabra nos lleva a contemplar de manera íntegra, como Gálatas lo dice. Somete a prueba. Mira de manera íntegra hacia ti mismo. Y el Espíritu Santo te va a hacer notar y te va a hacer mirar. O posiblemente no. O posiblemente te haga hacer notar como el fariseo decía, gracias Señor porque no soy como aquellos, no soy como los demás. Gracias Señor porque tu favor me hace ser no como los demás.
No, hermanos. La gracia de nuestro Señor nos deja mirar que creemos verdaderamente en nuestro Señor y le amamos con sinceridad. Hermanos, si sabemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿cómo podremos humanamente o de manera general nosotros percibir que estamos amando al Señor de manera sincera? Y eso no se mira sino más que en nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria es el reflejo claro, hermanos, de la verdad manifestada acerca del amor que está en nosotros de parte del Señor. ¿De qué forma? Esforzándonos por andar con toda sinceridad delante de Él. Señor, yo sé que no te puedo engañar, sé que cometí un error hoy, perdóname, ayúdame, auxíliame. Esa es la forma sincera de buscar, como el republicano decía: Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Sabía que podía andar sinceramente delante del Señor y decirle: Señor, mi seguridad no está en lo que hago, mi seguridad no radica en cómo pienso, mi seguridad está en buscarte a ti otra vez y decirte: ten piedad y misericordia de mí. Así es como el Señor, hermanos, nos deja ver esto. De lo contrario, entonces estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Debemos de tener cuidado, pues Romanos 5 nos lo dice también, hermanos, acerca de en quién no está nuestra confianza. Romanos 5, versículo 1 en adelante al 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es el estado de gracia que nos otorgó el Señor. Esta es la seguridad de la salvación que nos otorgó nuestro Señor. Justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que más seguridad nos da en la vida. Esto es lo que nos añade toda la seguridad si verdaderamente hemos creído en el Señor, en la promesa de que Él nos es suficiente medio intercesor entre el Padre y nosotros para justificarnos. Suficiente es creer lo que el Señor dijo acerca de la obra consumadora de la salvación en Él, para que nosotros lo amemos con sinceridad. Y ese amor sincero, hermanos, se ve reflejado obviamente en la vida que nosotros tenemos. Se ve reflejado no solamente en el conocimiento, aunque también no hay que desechar, hermanos. No pensemos que por el hecho de decir es que yo no quiero volverme cabezón y por eso no voy a buscar conocer a la persona de Dios, no voy a tratar de estudiar las Escrituras, no voy a tratar de estudiar los libros, no voy a esforzarme. No, hermanos, no pensemos tampoco eso. Que el Señor nos deje mirar cómo el estudio de la palabra nos puede provocar y nos provoca a una mayor dependencia acerca de la persona de nuestro Señor y de nuestro Dios, hermanos. No pensemos que el conocimiento es malo, hermanos. No, el conocimiento es malo, guiado de un corazón corrupto y engañoso. Pero el conocimiento impulsado por un corazón que ama con sinceridad a su Señor, no lo va a usar para corromper, no lo va a usar para engañar, no, lo va a usar para defender las verdades sagradas de las Escrituras. El conocimiento que Dios nos quiere otorgar acerca de su persona, no lo va a usar
para que la mente del hombre se embote. No, lo va a usar para la edificación de su iglesia, para que con todo amor conozcamos cómo es nuestro Señor. Y este conocimiento no va a ser principalmente, hermanos, en que es de una estructura, no, hermanos, sino que este conocimiento nos va a guiar a cómo es la persona de nuestro Señor Jesucristo, a cómo Él nos ha llamado con llamamiento santo. Entonces, hermanos, tenemos que mirar, por eso dice Primera de Juan 3:14, en relación acerca de esta posible reacción acerca de la palabra, del conocimiento. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículos del 18 al 24. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidamos le recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nos damos cuenta, hermanos, participa el conocimiento, pero no se tiene en un pensamiento el conocimiento, hermanos, como si fuera algo malo. No, hermanos, el conocimiento en manos de nuestro Señor puro y santo es bueno para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos aquellas cosas que nos hacen mal, es bueno para nuestra vida alejarnos de aquello que nos hace mal. Entonces el conocimiento nos llena de la virtud de ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos, a toda verdad. Por eso dice: y hacemos las cosas que les son agradables, porque guardamos sus mandamientos. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, y por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, podemos regocijarnos en la esperanza de la gloria que nos ha dado nuestro Señor. Podemos regocijarnos, hermanos, que Él dejó que cualquier conocimiento humano que tuviéramos por mayor fuera puesto como basura delante del conocimiento más grande, que fue la revelación de nuestro Señor. Podemos tomar este conocimiento, hermanos, que el Señor nos habla a través de sus palabras, cuando Él nos menciona acerca de quién fue el que murió en la cruz, quién fue el que entregó su vida en esa cruz. ¿Qué fue lo que nos otorgó? ¿Qué fue lo que nos concedió? Este conocimiento, hermanos, el conocer estas verdades no hace más que asombrarnos. Por eso es la seguridad que nosotros tomamos como hijos en la gracia y en la salvación. No está siendo impulsada por un corazón engañoso. Está siendo guiada por un corazón regenerado en el Señor, que cree verdaderamente en Él, que le ama con sinceridad, que se esfuerza por andar con toda sinceridad, y que puede en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en este estado de gracia, y pueden regocijarse en la esperanza de Dios. ¿Por qué? Porque nunca nos avergonzará esta esperanza. La seguridad de la gracia y de la salvación que nuestro Señor nos ha otorgado, hermanos, radica en Él. No en tus obras, no en mis obras, no en si yo pienso que Dios está conmigo, no en si yo llego a tener muestras de manera secular. Pueden ser algunas cosas, pero no nos dejemos engañar por nuestro propio corazón. Examinémonos
Y hagámonos la pregunta como esta joven lo hizo. ¿Cómo puedo saber si soy salva? Hagamos una pregunta, Señor, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Señor, ¿soy salvo? Y a estas alturas muchos podrían decir, ¿cómo voy a hacer esa pregunta? ¿De qué forma lo voy a hacer? Bueno, hermano, si el Señor te ha dado la seguridad, amén, qué bueno, pero algunos posiblemente no crean estar seguros de esto. Y quisiera decirte, bueno, ¿quieres saber cómo puedes saber si estás seguro de que eres salvo o no? Toma tu Biblia. Y puedes abrirla en el pasaje de Mateo. Generalmente, hermano, en el capítulo 27 y del versículo 32 en adelante, si tú puedes leer esto sin que tu corazón se compunja, sin que tu alma pueda percibir las claras caricias y marcas que nuestro Señor llevó en su espalda por tus pecados y por mis pecados. Si tú no puedes percibir eso, bueno, posiblemente estás inundado en una esperanza falsa. Pero si tú puedes leer esto, según Mateo 27, versículos del 24 en adelante, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberle probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le juraban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios.
Lo mismo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí diciendo al oír: a Elías llama este. Al instante corrieron algunos de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en su caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión de los que estaban con él guardando a Jesús, visitó el terremoto y las cosas que habían sido hechas. Temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente era Hijo de Dios. Si tú en alguna oportunidad puedes leer esto sin que seas trasladado hasta ese momento en el que el justo murió por un pecador, y no produce nada en ti, dirían por ahí, ni siquiera una lágrima de cocodrilo, no te engañes, no te engañes. Posiblemente estás solamente perseverando en una idea falsa de tu propio corazón. Antes bien, pide al Señor que te libre del engaño de tu propio corazón y te otorgue un amor sincero y genuino por la persona de Jesús, porque eso te da seguridad de su gracia y de su salvación. Oramos, hermanos. Padre, te doy gracias porque no tenemos seguridad en nosotros mismos, mucho menos en nuestras obras. Antes bien, nuestra seguridad, Señor, de la gracia que nos has otorgado y de la salvación que nos has otorgado, está en creer que tú nos has escogido y nos has amado. Esa es nuestra confianza, Señor. Y no porque persevera de un corazón engañoso, o porque es impulsado por los deseos de un corazón engañoso, sino porque tú has puesto y depositado sobre nosotros tu más grande regalo, que es tu Santo Espíritu, que tu Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que tú estás con nosotros y en nosotros, Señor. Y el que estás con nosotros y el hecho de que estés por nosotros no nos da el deseo o la intención de pecar de manera desmedida. No, antes bien, tu Espíritu nos frena, nos impulsa, nos corrige, nos lleva al deseo de luchar contra la carne. Ayúdanos, Señor, por favor, a no ser guiados por un engaño de nuestra propia vida religiosa. Antes bien, hagamos toda clase de obras buenas, pero no porque son la seguridad de nuestra salvación, sino porque amamos tus mandamientos y amamos a nuestros semejantes como tú nos amaste, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén y amén. Hermanos, pues me da mucho gusto volver a comentarles, solamente como aviso, hermanos, recordarles que el día 31 de octubre, hermanos, estaremos teniendo una actividad especial con el propósito de conmemorar el Día de la Reforma. Hermanos, generalmente o de manera humana
las personas celebran a una entidad que nuestro Señor ya venció en la cruz. Y esta es la muerte. Pero la muerte ¿cómo decirlo? No es digna de ser reconocida, sino es digno de ser reconocida, es digno de ser reconocido la obra eficaz que el Señor ha hecho conmemorando este día de la Reforma, y nosotros haciendo una actividad especial en la congregación, hermanos, a través de la lectura de la Biblia. Vamos a leer el libro de Marcos y el libro de Hechos. Así es de que te invitamos a que puedas estar con nosotros, hermano. A aquellos que somos parte de la congregación, sabemos que estaremos apoyando con la lectura, pero estaremos orando y entonando cantos entre tanto nuestros hermanos o nosotros estamos leyendo la Biblia. Así es que, hermanos, nos invitamos a que el 31 de octubre nos esforcemos a manifestar esta seguridad que tenemos de la gracia y de la salvación, hermanos. ¿De qué forma? Bueno, participando, leyendo con toda intención las verdades que la palabra nos deja mirar, hermanos, y con toda sinceridad, amándole al Señor. Así es de que no se pierdan esta oportunidad, hermanos, de que compartamos esta actividad ahí en la congregación el día 31 de octubre a partir de las 12 de la tarde. Vamos a tomar un tiempo para comer, vamos a tomar un tiempo para orar, para poder entonar algunos cantos y por supuesto vamos a tomar el tiempo para la lectura de la palabra. Así es de que te invito a que estés orando, hermano, también, por favor, ayúdenos con sus oraciones y estemos dispuestos a permanecer la mayor parte del día, ese día, el día 31 de octubre. Y de antemano, hermanos, bueno, nos vemos el día domingo. En la congregación, confiando en que el Señor nos tiene el mensaje también para nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo a todos. Que Dios les guarde. Me da mucho gusto saludarles siempre. De verdad, hermanos, nos es muy gozoso verles los domingos en la congregación. Y aquellos que no hemos tenido oportunidad de verles, hermanos, deseamos en el Señor verdaderamente puedan acompañarnos. Que Dios les bendiga. Un abrazo y les amamos en el Señor. Maranata. Señor, te pido ten piedad. Si tú contaras mi maldad, como vendría ante tu altar,
piedad.